Año nuevo, salarios nuevos, más impuestos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Cuesta de enero, ya lo sabemos, la historia de cada año, el primer mes es complicado y a veces esa complicación tarda hasta el segundo o hasta el tercer mes. El aumento al salario mínimo pues ya entró en vigor. El salario mínimo diario pasa de 248 pesos con 93 centavos a 278 pesos con 80 centavos. Esto es 8,364 pesos al mes. En la zona libre de la frontera norte, el salario diario sube de 374,89 a 419,88. Nadie gana el salario mínimo en la frontera norte, eso es una realidad. El total son 12,596. Este aumento beneficiará a 8,5 millones de trabajadores en el país. De 2018 a la fecha es un hecho irrefutable. El salario mínimo ha crecido, se ha triplicado. En 2018 era de 88 pesos, 2022 tuvo su mayor incremento de 22%, llegó a 172 pesos con 90 centavos. 2023 rompió la barrera de los 200 pesos, llegó a los 207,40 y en el 2024 o para este 2025 el aumento es de 12%, queda en 278,80 centavos diarios. O sea, se ha triplicado. Pero también la inflación ha estado muy agresiva. El costo, por ejemplo, de las bebidas azucaradas, los productos de tabaco y los combustibles, las gasolinas, también aumentan a partir de hoy. ¿Por qué? Porque pues se ajusta el impuesto que se les aplica, es un impuesto especial a productos y servicios, el famoso IEPS, este impuesto establecido por la Secretaría de Hacienda. Para cada litro de refresco, 1.64 pesos. En 2024 era de 1.57, subió 7 centavos. Los productos derivados del tabaco ahora deben pagar un impuesto de 0.64 pesos por cada cigarro, por cada cigarrillo. El año pasado la cuota era de 0.61. ¿Y qué hay de las gasolinas? Las gasolinas iniciaron el año sin estímulo fiscal, por lo que el impuesto debe ser pagado ahora de manera íntegra por los automovilistas. Para la gasolina de menos de 91 octanos quedó en 6 pesos 45 centavos por litro, estoy hablando del impuesto, solamente el impuesto, y la gasolina más cara quedó en 5.45 pesos por litro, mientras que para el diésel quedó en 7 pesos con 9 centavos el impuesto. La presidenta Sheinbaum descartó que esta revisión al impuesto especial a bebidas azucaradas, a gasolinas, a tabaco, vaya a provocar un gasolinazo o un aumento excesivo al precio de los combustibles. La presidenta dice que no es una medida nueva, ni es una decisión de su gobierno, sino un mecanismo establecido hace años en la maldita época neoliberal, pero que prevalece hasta hoy. Aclaró que el precio del petróleo no ha registrado incrementos significativos de manera reciente, lo que implica que el costo de la gasolina tampoco debería subir. Lo que es un hecho es que si el precio del petróleo sube, las gasolinas suben. Si el precio del petróleo baja, las gasolinas no bajan. Esta noche saludo a Arturo Huerta, doctor en Economía por la UNAM. Gracias, Arturo. Buena noche y feliz año primero que nada. Igualmente, Alejandro, feliz año a ti y a todos los que nos ven y escuchan. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? Porque es un hecho, se ha triplicado el salario mínimo, pero la verdad es que no se nota en el presupuesto, en el bolsillo. Mira, la cuestión es de que estos incrementos al salario mínimo que se han venido dando del 20% y en este año del 12%, solamente aplica a aquellos que ganan un salario mínimo. O sea, no aplica estos incrementos al resto de los trabajadores formales que ganan más de un salario mínimo. El reajuste salarial de ellos es en función del poder de negociación que tengan con el patrón. Y comúnmente el patrón, el incremento salarial es en torno a la inflación.
y en este caso de 4.5% de la inflación del 2024. Entonces, también hay que tomar en cuenta, Alejandro, que el índice de la canasta básica, de los bienes de la canasta básica, crece por arriba del índice nacional de precios al consumidor. Entonces, el índice nacional de precios al consumidor está en 4.55% el mes de noviembre, pero los precios de la canasta básica están muy por arriba, comúnmente están casi al doble. Entonces, de ahí que esos incrementos de la inflación que hemos venido viviendo en los últimos años ya han configurado niveles de precio muy altos. Qué sé yo, se señalaba que las tortillas en los últimos 5 años han aumentado 50%, ¿no? Entonces, sí, uno va al súper y ve los precios tremendos. Uno dice, bueno, ¿cómo si la inflación ha crecido 4.55 están estos precios así? Porque, bueno, se ha venido acumulando este incremento de precios y de ahí que el nivel de precios es alto. Y este nivel de precios altos te disminuye el poder adquisitivo. Repito, porque justo la mayoría de los salarios se ajustan con respecto a la inflación y el problema es de que los precios de la canasta básica crecen muy por arriba de la inflación. Luego hay que tomar en cuenta que también las empresas no te ajustan los precios con respecto a la inflación. Las empresas, o con respecto a sus costos, ellos aumentan el margen de ganancia, aumentan los precios más allá de los costos que ellos tienen y por lo tanto de ahí que la inflación se mantiene. Ahora, Arturo, es cierto, pero de las personas que han recibido estos aumentos, personas que ganan el salario mínimo, ¿realmente han mejorado su poder adquisitivo? Mira, lo han mejorado, pero el mismo gobierno reconoce que la meta para el 2030 es de que el salario mínimo cubra al menos 2,5 canastas básicas de consumo, en el sentido de que sigue habiendo un gran porcentaje todavía de incapacidad de los mismos salarios mínimos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, en este gobierno, estos gobiernos de la 4T, se han incrementado los salarios mínimos por arriba de la inflación, a diferencia de los gobiernos anteriores, que un salario mínimo de 8,400 pesos al mes pasa a ser significativo con respecto a la situación que se vivía antes del 2018. Ok, ahora, con el tema del aumento en los impuestos, con el tema tributario, ¿cómo ves el panorama para este 2025? Por un lado, aumentos salariales, por otro lado, aumentos de impuestos. ¿Qué se ve? Mira, con respecto a la presidenta tiene razón al decir de que este ajuste al impuesto especial de productos y servicios se ha venido dando, o sea, se ha venido ajustando en torno a la inflación. O sea, aumenta el impuesto a las bebidas, a los cigarros, a la gasolina, en el mismo porcentaje de la inflación. Es un ajuste simplemente. Y ello no te ha repercutido en fuerte inflación. Si nosotros vemos, o sea, hay que tomar en cuenta que está la inflación subyacente y la inflación no subyacente. La inflación no subyacente es la de energía, la de gasolinas y alimentos. Y en los años recientes, es el índice que menos fluctuación ha tenido. O sea, si la inflación de la subyacente, que es el resto de los bienes, es el que ha venido creciendo más. Y tal como tú señalaste recién, o sea, si aumenta el precio de las gasolinas a nivel internacional, pues te aumenta el precio de las gasolinas y la inflación no subyacente, que eso se daba allá en el 2020, 2021, 2022, y recientemente, repito, se ha estabilizado este crecimiento de los precios de la gasolina y los alimentos, que no están presionando tanto la inflación como la inflación de los precios de los otros bienes que se consumen, vaya. Entonces,
este impuesto, incremento de 4.5% no va a ser inflacionario, ¿no? La inflación seguirá en el país, pero repito, debido a que enfrentamos rezagos productivos, que no configuramos la producción, la oferta suficiente para satisfacer la demanda. Y si la oferta es menor que la demanda, te presiona sobre precios. Y de ahí la necesidad de que el gobierno debe fomentar la producción, la inversión en el sector agrícola, en el sector manufacturero, para incrementar la oferta, la producción y así bajar la inflación. Arturo, ¿hasta dónde aguanta la liga, por llamarlo de alguna manera? Empezó el aumento de los salarios mínimos, muy bien, se ha triplicado en cosa de 6 años, muy bien. Todo parece indicar que seguirán esos aumentos en los siguientes años, pero solo a los salarios mínimos por un lado. Por otro lado, el resto de la escala salarial está contenida. ¿Hasta dónde aguanta la liga? ¿Hasta dónde permite la economía, la productividad, que ese gap se reduzca y que siga esa contención del resto de la escala salarial? Fíjate, qué bien que colocas la pregunta. En estos últimos 6 años, a raíz del incremento del salario mínimo en esas proporciones ya señaladas, se ha venido deteriorando la estructura salarial. Es decir, ha aumentado el número de trabajadores que te ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y ha disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos. Es decir, se ha depauperado la estructura salarial. Entonces, esta situación te pasa a afectar a los sectores medios, que no han visto incrementado su salario. Entonces, efectivamente, dices tú, ¿por dónde se va a romper la liga? Pues lógico, se está deteriorando el nivel de vida de muchos trabajadores, de mucha población, que no se contrarresta con las políticas sociales que el gobierno ha venido instrumentando. Y el problema, Alejandro, es que en este país no tenemos partidos políticos que luchen por el bienestar de la población. O sea, todos se marcan dentro de las políticas neoliberales de tratar de ser bien vistos por el gran capital y no te cuestionan las políticas económicas predominantes. O sea, no hay manifestación alguna pidiendo incremento salarial para todos, pidiendo políticas de pleno empleo. Y luego, ahora, ¿qué dices tú? ¿Dónde se va a romper la liga? Pues vendrá ahora en el 2025 con las deportaciones que Trump vaya a realizar, que van a ser muchos que van a regresar al país y el gobierno no está preparado para encarar esa situación. No hay política de empleo. Tanto para el desempleo actual como el desempleo que se va a ver incrementado por los inmigrantes que van a regresar al país. Y luego también, en esos aranceles que te va a poner Donald Trump, te va a frenar las exportaciones y por lo tanto va a venir menos inversión extranjera, porque ya esto del nearshoring, que va a venir inversión para exportar a Estados Unidos, pues ya no van a venir, porque Estados Unidos va a poner trabas para las exportaciones que México realiza. Entonces vamos a un entorno donde van a caer las exportaciones, menos entrada de capitales, menos entrada de remesas, y luego le sumas los recortes presupuestales programados por Hacienda para este año para disminuir el déficit fiscal, pues vamos a un contexto de estancamiento, de crisis, no tengo la menor duda. ¿De crisis? Así, esa palabra tan temida por los mexicanos. Sí, mira, Alejandro, el crecimiento promedio anual del 2018 al 2024 ha sido 0.7% promedio anual. Y te dice el gobierno, no, es que fue por la pandemia. No, otros países han enfrentado la pandemia y no tienen este nulo crecimiento, insignificante crecimiento que México ha tenido. Y es debido a qué? A las políticas de austeridad fiscal, a la alta tasa de interés que establece el Banco de México. Entonces, si siguen las altas tasas de interés y los recortes presupuestales y eso le sumas caída de exportaciones, menor entrada de remesas, menor entrada de inversión extranjera, pues lógico, el 2025 va a caer, ¿no? No va a tener crecimiento positivo desde mi perspectiva el Producto Interno Bruto en el país. O sea, se está creando la tormenta perfecta con el tema del nearshoring, los impuestos a las exportaciones mexicanas, las deportaciones, todo esto que acabas de decir, y aparte navegamos en una lancha un poco débil. Sí, ahora, la cuestión, Alejandro, es que los gobiernos, tanto los neoliberales como los gobiernos actuales, siempre adjudican la crisis a problemas externos, ¿no?
En el caso de allá, del 94, ¿no? 95, no, fue el ejército zapatista o fue el asesinato De Colosio. De Colosio, etcétera, ¿no? La cuestión es de que los problemas que enfrentamos es resultado de la política económica predominante, de estas políticas de libre comercio, libre movilidad de mercancías y capitales, de alta tasa de interés, de austeridad fiscal, que nos ha llevado a menor crecimiento. Cuando la economía tenía políticas proteccionistas, cuando el gobierno controlaba la moneda y se financiaba con ella, crecimos al 6.4% promedio anual en los 40, 50, 60 y 70, ¿no? Sí. Entonces, por esas políticas neoliberales que aún se mantienen, pues ahí está, hay una tendencia decreciente de la actividad económica, tenemos menos industria, menos producción de granos básicos, somos altamente vulnerables a las variables externas, Sí. y las variables externas van a actuar en forma negativa ahora en el 2025. Pero si las políticas neoliberales no son la mejor receta, la apertura comercial pues tiene esos riesgos. Y por otro lado, la política de austeridad y de restringir el gasto y de aumentar impuestos y demás, pues tampoco es la mejor medicina. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la fórmula? Mira, qué bien que hace la pregunta. Yo acabo de terminar mi año sabático en Estados Unidos. Estuve en el Instituto Levy de Economía en Bard College, en el estado de Nueva York, y estuve desde el 1 de febrero, regresé el 21 de diciembre y elaboré un libro. Y ese libro sale la próxima semana. Okay. Y se llama Cómo encarar la vulnerabilidad de la economía mexicana, donde hago un planteamiento de políticas económicas. Es decir, un gobierno que no controla la moneda, Alejandro, no tiene política económica alguna, ¿no? Esa autonomía del Banco Central ha favorecido el sector financiero, ¿no? Resulta que en muchos países los bancos centrales compran deuda directa al gobierno, bajan la tasa de interés para que el gobierno gaste lo necesario para impulsar la actividad económica, y aquí no acontece eso, ¿no? Okay. El gobierno siempre trata de trabajar con la austeridad fiscal para que las calificadoras internacionales no le bajen la calificación y seguir teniendo acceso a los mercados financieros internacionales. Pues no, se debe gobernar para el sector productivo, para la gestión de empleos. El gobierno debe gastar lo necesario justo para impulsar la agricultura, la industria y el empleo. Y te dicen, no, es que es inflacionario. Pues sí, el límite del gasto es la inflación, pero entonces gasta en la perspectiva de incrementar la productividad, la producción, para no generar inflación. Pero eso no acontece, ¿no? Esas políticas de austeridad han disminuido la participación del Estado en la actividad económica, y la contraparte ha sido que la cúpula empresarial pasa invertido donde el gobierno deja de hacerlo, y de ahí el creciente proceso de privatización y extranjerización de la economía. Entonces hay que replantear todo. Eso implica voluntad política que no existe en el país. Pues suena interesantísimo, Arturo. Si te parece, nos ponemos de acuerdo para platicarlo con calma, en particular de tu libro y de tu propuesta la próxima semana. Claro que sí. Ahora, la cuestión es la siguiente, de que el libro sale la próxima semana, pero yo no voy a estar aquí. Bueno. Mi año sabático termina a fines de enero, perdón, y yo recogería el libro hasta el día 27 de enero, porque voy a salir otra vez fuera del país, porque, repito, sí. Pues vemos fechas y en la que te acomode lo hacemos. ¿Te parece bien? Muchas gracias y un abrazo y lo mejor por este 25. Igualmente, Arturo, gracias. Gracias. Interesante, sin lugar a dudas, lo que plantea el doctor Arturo Huerta. Habrá que echarle una estudiada a ese libro.